Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Estamos de regreso, 7 de la tarde con 5 minutos. Saludo esta tarde a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. Buenas tardes, Omar. Javier Cabrera, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Milton Rojo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues vaya viernes, vaya inicio de fin de semana, Pancho, con esta captura de Rafael Caro Quintero. ¿Y a qué costo para el gobierno federal? Sí, y pues bueno, fue más, aparte, primero la sorpresa cuando trasciende la captura de Rafael Caro Quintero. Segundo, pues el desplome del helicóptero de la Marina, un Black Hawk, ahí en Los Mochis. Pero ya cuando se confirmó el punto capturado, pues todos nos imaginábamos, menos que hubiera sido en esa zona alteña del municipio de Choix, allá por los rumbos de San Simón, cerca de comunidades como Yecorato, como Bacayope, etcétera, que son, pues estaban ahí a las faldas de la sierra. Y bueno, pues se convirtió no únicamente en la nota número 1 en México, sino pues prácticamente le dio la vuelta al mundo, pues por la fama que ha tenido desde el caso de Enrique Camarena Salazar y el piloto mexicano Zavala Velar, la captura y todo lo que significó en su momento el super megapoder que tuvo Rafael Caro Quintero allá por los años 80 y que lo llevó pues a cometer ese garrafal error de que se les hizo fácil asesinar a un agente clave de la DEA, aparte del piloto mexicano, y pues bueno, era presidente Ronald Reagan en Estados Unidos y la agencia, la DEA y el propio presidente Reagan endurecieron bastante el brazo y no tardó mucho en ser capturado allá en Costa Rica Rafael Caro Quintero con varios de sus acompañantes. Y lo que no pudo Estados Unidos durante décadas fue lograr la extradición de Caro Quintero a los Estados Unidos. Pero cuando 28 años después de prisión, de una sentencia de 40 años y que por una decisión jurídica le dan la libertad a Rafael Caro Quintero, nuevamente la Casa Blanca, Estados Unidos, endurece el brazo y pues presiona bastante a México para la captura de Caro Quintero. Empezó ofreciendo $5 millones de recompensa y en los últimos meses lo subió a $20 millones y lo convirtió en su opción número 1, emergencia, de captura del más buscado por el gobierno de Estados Unidos. Javier, te escuchamos. Así es, bueno, es un golpe bastante fuerte, llama mucho la atención que esta captura se da a unas cuantas horas de la visita del presidente mexicano con el presidente norteamericano. Hay una serie pues de análisis de lo que se está haciendo. Muchos piensan que parte de la información obtenida para su captura provino de las agencias norteamericanas, y bueno, la pregunta es, ¿operan o no operan en México las agencias norteamericanas? Una de ellas la DEA. Yo creo que con esto sin duda se opera, aunque se dice que la Marina fue el cuerpo élite que ejecutó esta detención sin ningún disparo, pero sí llama la atención la caída de este helicóptero. Hay muchas dudas. La autoridad dice que no hay evidencias de que el helicóptero haya sido derribado y también de que Rafael Caro Quintero estuviera dentro de este aparato. Lo que no se sabe es perfectamente bien dónde está en estos momentos Rafael Caro Quintero, si fue trasladado a la Ciudad de México para análisis médicos, establecer la forma de captura y hacer todo el papeleo necesario para después ser entregado a los Estados Unidos porque hay una orden de extradición. Hay varios procesos, algunos son vía fast track, lo hemos visto con algunos otros personajes de estas actividades ilícitas que son enviados vía fast track y otros tienen que cumplir un proceso todavía de tipo legal. Sin duda es uno de los personajes de la historia mexicana de la época de los 80, como tomaron un gran poder, sobre todo en el estado de Jalisco. A raíz de que Sinaloa se implementó la Operación Cóndor, un grupo de personas ligadas en aquel tiempo al narcomenudeo que tenía que ver con la marihuana y la amapola, siempre la amapola, se trasladaron al estado de Jalisco
y ahí levantan un verdadero emporio. Se ve un gran desarrollo económico en aquella entidad y bueno, pues se dice que las autoridades estuvieron vinculadas. Se arma un escándalo cuando se dice que se roba a Sarita Cosío, un familiar de un político muy renombrado de su momento del PRI, y bueno, pues a raíz de la muerte de Camarena, que es secuestrado en febrero del 1985, saliendo muy cerca de la embajada en Guadalajara, pues se viene toda una fuerte cacería porque empieza una presión bastante fuerte. Es localizado oculto con otras gentes, con subías, otro de ellos, de sus guardaespaldas, en Costa Rica. Hay toda una investigación de quiénes fueron los que hicieron la adquisición de estas propiedades en Costa Rica. Se dice que es un sinaloense, hay varias versiones de la identidad del sinaloense que hizo las compras de sus terrenos, y bueno, es declarado culpable por 40 años. Después es detenido también Fonseca, Carrillo, Miguel Félix Gallardo, y a raíz de estas detenciones también en Sinaloa tiene un impacto. Se detiene a los principales jefes policíacos en Sinaloa, se dice que están vinculados, también al subdelegado de la PGR, Corso Marín, es detenido, y bueno, pues se dice que después vino todo un proceso, y después a los jefes policíacos de Sinaloa, después de varios meses, pues después de los procesos, tienen que dejados en libertad a no comprobar las imputaciones que le hacen. Pero este caso sin duda sembró, y lo que se espera ahora con esta captura es que cese la violencia que se ha recrudecido con bastante fuerza en el vecino estado de Sonora y también en el estado de Chihuahua. Esperemos ver cuáles pueden ser los resultados y esperemos que en Sinaloa no haya una repercusión por esta captura. Milton Rojo, pues todo el mundo se pregunta a esta hora, ¿dónde está Rafael Caro Quintero? Sí, obviamente fue un operativo que al parecer pues se dio con cierta secrecía y en la cual los despachos nacionales y los despachos locales y aquí en los noticieristas pues se tuvo la cobertura de lo que fue pasando, pero no sabemos y muchos especula si ya está en la frontera o cruzó la frontera o está en alguna institución de la capital de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Marina o de alguna institución castrense. ¿Qué estamos viendo? Pues recordemos que hace menos del mes, se dio la situación de los jesuitas en Chihuahua, que eso exacerbó la agenda mediática, más aparte la gira del presidente, entonces todo eso se fue juntando entre que las diferentes iglesias le estaban exigiendo un cambio en la estrategia de seguridad al presidente y la gira en Washington, que pues vimos fotos, muy tranquilo el presidente y todo, pero pues los apretones no salen en las fotos. O sea, cuando un mandatario aprieta al otro, eso no lo vas a ver ni en videos, ni en el YouTube, ni en las fotos, ¿no? ni en la cuadro. Eso se hace en privado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Tan creo yo, es una opinión personal, que está a la mano de Estados Unidos en ese operativo, que es la Secretaría de Marina, la que coordinó e hizo el operativo. Y ojo, pareciera una escena de la película de la caída del Halcón Negro. ¿Por qué? Porque es un Black Hawk el que cayó. Es un helicóptero de la Marina, un Halcón Negro el que cae ahí en Topolobampo, donde se especula, se dice, no sé si esto sea cierto, ese helicóptero participó en el operativo y si los miembros que están ahí también hubiesen participado, eso no se sabe, no se ha confirmado, pero de que hay una situación donde cae una pieza emblemática del crimen organizado de los 80s, de los 90s, y que después sale libre por una situación ahí de orden de los magistrados en Guadalajara, o del magistrado de Guadalajara que le ordena la liberación, ojo con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, y ahorita viendo Twitter, la cuenta de Archivero Expedientes, que son varios periodistas de investigación que van develando secretos tanto de Estados Unidos que se van publicando, ellos dicen que en la Corte de California
en la Corte Federal en California hay un expediente secreto de Rafael Caro Quintero que lleva 35 años reservado. Y hasta la fecha, pues, esa corte espera la extradición. Entonces, lo que comentábamos, ¿no, Javier? O sea, ¿qué nombres, si es que es cruzado a Estados Unidos, qué nombres podrían implicarse que todavía siguen en la política mexicana y que estaban en aquel tiempo? O sea, mucho se ha hablado de la defensa nacional, de cómo habían ciertas triangulaciones ahí, pero nunca se le comprobó nada al entonces secretario de la defensa. Aunque mucho se especuló de esa situación. Pero bueno, ahorita vamos a ir viendo cómo se va dando el despacho noticioso y hacia dónde fue llevado esta persona. Sí, de hecho la misma Secretaría de Marina en un boletín oficial detallaba que este helicóptero sí había participado en el operativo. Se transportaban 15 personas y lo que nos comentaba nuestro compañero Fidel Hernández, que ha estado en el lugar del accidente desde casi el momento mismo, pues se les acabó el combustible cuando venían prácticamente a cargarlo, cuando trasladaban otra de las aeronaves a Rafael Caro Quintero al Aeropuerto Internacional del Valle de El Fuerte. Ya hay un comunicado, un posicionamiento por parte de Estados Unidos. El fiscal general Merrick B. Garland, en un comunicado, adelanta que buscarán la extradición inmediata a ese país del capo. No hay escondite para nadie que secuestre, tortura y asesine a las fuerzas del orden estadounidense. Así lo detalló, lo sentenció el fiscal general de los Estados Unidos, Francisco. Sí, es cuando el gobierno de Estados Unidos presiona, pues no, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, el asesinato de Enrique Camarena, pues le ha costado a México hasta la fecha pues esa clase de presiones, desgastes, etcétera. Y ahorita pues hay un problema muy serio, porque a partir de la detención en el aeropuerto de Los Ángeles del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos por agentes de la DEA, y que pues después hubo presiones aquí de los mandos militares para que fuera dejado en libertad, pues empezó un enfriamiento entre las relaciones entre la DEA y el gobierno mexicano, encabezado oralmente por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay que recordar que al día siguiente de la captura del general Cienfuegos, pues prácticamente en la mañanera pues festinó la captura del general Cienfuegos, pero 3 doritos después tuvo que meter reversa, guardar prudencia y después iniciar las gestiones ante el presidente Donald Trump para que pues ya a meses de salir se le ordenara al fiscal allá de Estados Unidos dejar en libertad. Entonces después el presidente López Obrador dijo que era un expediente que le habían armado al exsecretario de la Defensa en la época de Enrique Peña Nieto, y que inclusive para que todo mundo tuviera acceso a ese expediente lo habían subido a la red, lo cual pues molestó bastante a la DEA, pero aquí el presidente a partir de eso empezó a cortar pues algunos convenios que tenía con el gobierno americano sobre el combate al narcotráfico, apoyos en lo económico, y poco a poco los ha ido eliminando en pues algunas posiciones que tenían aquí para tener operativos permanentes. Pero ya sabemos que en el caso del gobierno norteamericano, pues pide permiso o informa, pero si no se lo dan, ellos buscan la manera de seguir participando a través de las agencias que ya conocemos, como la DEA, como la CIA, etcétera. Y en este caso, pues coincide esto con la reciente visita de López Obrador a la Casa Blanca, pues donde sobre estos temas no se tocó nada públicamente, pero insisto, mucha gente va a decir es bastante coincidencia que mal regresó el presidente, pues se capturó a Rafael Caro Quintero. Dudas. Y lo último, no ha dicho nada el presidente a través de sus cuentas, por ejemplo, de Twitter, lo que publicó recientemente hace unos minutos, una especie de resumen de su visita, de su gira a los Estados Unidos en el encuentro que tuvo con Joe Biden, pero no se descarta, no sería nuevo, es algo que ya se viene desde hace muchísimos años, la intervención de los agentes de la DEA, y que no descarten, Javier Cabrera, que pudieran haber participado en este operativo de captura de Caro Quintero.
Sí, hay que recordar que en este hecho de que sí hubo una intromisión, incluso clandestina, de autoridades norteamericanas en territorio mexicano, y que México lo permitió. Fue secuestrado en el estado de Jalisco Humberto Álvarez Machain, un médico que lo acusaron de haber mantenido con vida por varias horas a Enrique Camarena para que lo siguieran torturando. Él estuvo varios meses en una corte de los Estados Unidos en California hasta 1992, que resolvieron de que no le habían podido demostrar los delitos que le imputaban. Y se vio obligado las autoridades norteamericanas a regresarlo al territorio mexicano. Él presentó denuncias por el secuestro de que fue víctima y sacado en forma clandestina del territorio mexicano, pero nunca procedió. Se dice, el último que se ha sabido de él, de este médico, que pues fue un médico muy famoso en aquel estado de Jalisco, que tuvo que abandonar la profesión y que él se dedica a otro tipo de negocios. Y que bueno, pues la herida que le quedó de la imagen que le hicieron, que le dañaron en Estados Unidos, de haberlo acusado, de haber coparticipado en la tortura de pues Enrique Camarena, pues destruyó parte de su vida. Esa es parte de lo que se sabe de Enrique Camarena. También hay muchas dudas de qué actividades desarrollaban, pero la versión que se dio es que su secuestro respondió a que meses antes se había descubierto los sembradíos más grandes de marihuana en la zona del Búfalo, donde trabajaban miles de personas. Por eso se secuestró a Enrique Camarena y a un piloto Salazar de la Secretaría de Agricultura y aquel tiempo de Recursos Hidráulicos, que se dice que en el avión, un avión oficial, habían sacado fotografías de estos grandes sembradíos de marihuana en el estado de Chihuahua. Y bueno, porque esto fue lo que ocasionó su muerte. Incluso pues se habló mucho tiempo también que autoridades mexicanas, miembros del gabinete, pudieran haber estado inmiscuidas en este secuestro, tortura y asesinato de la gente de la DEA. Bueno, veremos qué es lo que puede decir Rafael Caro Quintero en caso que se lo lleven a los Estados Unidos. Deben andar algunos todavía en activo, políticos, por ejemplo, Milton, como bien lo decías hace unos minutos. Bueno, si nos vamos al gabinete de seguridad en aquel tiempo y de defensa, pues vemos que el secretario de Gobernación es hoy un funcionario, Bartlett Díaz. es correcto, un prominente funcionario de la 4T que no fue a Washington en la gira, Y había tema energético, ¿no? Pues tiene rato que no visita a Estados Unidos desde el caso Enrique Camarena. Es correcto. Él, después era este señor Juan Arévalo Gardoqui, de la Defensa, ya fallecido, y era el almirante Miguel Ángel Gómez, era el secretario de Marina, ya fallecido también. Godínez. Gómez Ortega. Godínez era del Estado Mayor presidencial. Era Miguel Ángel Godínez, el de Estado Mayor. Sí, exactamente. Sí, es correcto. Gómez Ortega, que era el secretario de Marina, falleció en el 2008. Y el único que queda de aquel tiempo del gabinete de Miguel de la Madrid es Manuel Bartlett Díaz, y el secretario de Relaciones Exteriores era este señor de Durango, Sepúlveda Amor, Bernardo Sepúlveda Amor. Amor creo que todavía vive, pero sí, bueno, todavía vive. Que creo que fue juez de la Corte Interamericana hace tiempo, y el procurador de la República era don Sergio García Ramírez, que todavía vive, maestro en la UNAM de Derecho. Obviamente todavía hay actores, pero a quien le pesa mucho eso y a quien le ha caído el peso mediático, pues es precisamente a ese exsecretario de Gobernación, que después fue exgobernador de Puebla y después fue senador de la República con el PRI, y hoy es un prominente miembro de la 4T. Pero no olvides un dato, también fue detenido y condenado a cadena perpetua por el mismo caso de Camarena Salazar, y allá muere en Estados Unidos en prisión Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Se dice que la casa era propia de él. Sí, efectivamente. Es correcto. Así es. Sí, hijo de don Guadalupe Zuno, exgobernador de Jalisco, y está ahí enterrado en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Pero bueno, Don Guadalupe, no don Rubén, creo que allá se quedó no sabemos. Allá muere en Estados Unidos en una prisión. Y fue algo que después le cobraron mucho mediáticamente al expresidente Echeverría. Hermano de doña María Esther. O sea, la ex primera dama. Pero bueno,
sin duda, este caso, si es extraditado, va a salpicar a la política mexicana. Obviamente, eso sin duda. Estaremos muy al pendiente. Francisco, comentario final. Ahorita que mencionaba Cabrera el caso de, pues fue secuestrado aquí en México, el doctor Humberto Álvarez Machaín, no solamente gana el caso, sino que consigue una indemnización por el gobierno de Estados Unidos, nada más que hubo una cláusula de confidencialidad, si no, órale. Entonces regresa el doctor Álvarez Machaín a su residencia original en Guadalajara, ahí en Zapopan, municipio de Zapopan, por la zona de Vallarta Universidad, y por la calle Dante Alighieri puso un negocio de lo que le llaman allá lonches, ¿no? Es decir, las tortitas esas chiquitas, y pues ahí pasaba uno y miraba uno al doctor ahí preparando los lonches, y jamás tuvo ya ningún... Dicen que tiene una taquería, la última bueno, a lo información, mejor mutó a taquería, a mí me tocó verlo por ahí, porque por esa zona vivía mi hermano Fernando, que en paz descanse, y pues muchas veces la gente iba a decir, a ver, ahí está el doctor, ¿no? Pero ya después se acostumbró la gente a una situación de ese tipo, y bueno, todavía el asunto de Enrique Camarena, pues va a seguir dando de qué hablar, porque ahorita, si llevan a algún punto de la frontera a Rafael Caro Quintero para entregarlo al gobierno de Estados Unidos, o lo van a llevar a algún reclusorio aquí en nuestro país. De semana. Gracias, buenas noches, Sinaloa. Buenas noches. Javier Cabrera, comentario final. Bueno, la duda es del accidente del helicóptero. Si no lo tumbaron, pues qué bueno, pero por otro lado, y el mantenimiento para un operativo de esto también saca muchas dudas. El combustible que se les haya acabado, ¿no? Que es la versión que se ha dado a conocer en el lugar de los hechos. O sea, muchas gracias, Javier. La austeridad en un operativo yo creo que no puede proceder. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Milton Rojo, comentario final. Bueno, las razones de Estado no deben de entender de austeridad, pero en este caso, si se les acabó un combustible y tenían que cumplir un operativo de Estado, pues ojo con eso. Y otros dos nombres que también de la Judicial Federal, salvo que me corriges, Francisco, Guillermo González Calderoni, que supuestamente ya falleció, el policía más rico del mundo. Así es, y el otro, Javier Coello Trejo, no recuerdo si era su procurador en aquel entonces de la República. Yo creo que no. Todavía no. Yo creo que estaba en Tabasco. No tabasqueño, Chiapas. Ah, ok. Sí, era su procurador, ¿Sí? porque él era su procurador cuando la detención de Miguel Félix también. Sí, bueno, la intención sí. Así es. Sí. Ojo. Y otro de apellido Pavón que dejó salir a Caro Quintero desde el aeropuerto por de 60 millones de Guadalajara. pesos que le dieron en un cheque. Armando Pavón Reyes. ¿No? Sí. Pues vamos a ver cómo... Yo te pregunto, Milton, Mande. si tú eres el piloto y el copiloto de un helicóptero Black Hawk, Sí. y ya se te está agotando la gasolina y sabes que al acabar se te vas a estrellar, ¿qué haces? Aterrizo. Nada más. Sí. Bueno, pues compañeros, muchas gracias. Milton, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen fin de semana para todos y para usted que nos hace el favor de acompañar. Yo lo espero muy temprano mañana en la emisión sabatina de Los Noticieristas. Toda la información, porque todavía falta bastante por fluir respecto al tema, lo tendrá a través de Los Noticieristas Portal. Así que gracias, buenas tardes y hasta la próxima.